La palabra que voy a dar está en Isaías capítulo 7, verso 14. Y dice la letra: pues bien, será el propio Señor quien les dará una señal. Véanla. Una joven está embarazada y va a dar a luz un hijo, al que llamará Dios con nosotros. ¿Ven? Otra vez, será pues bien, será el propio Señor quien les dará una señal. Véanla. La joven está embarazada y va a dar a luz un hijo, al quien llamarán Dios con nosotros. Amén, Señor, estamos tratando maravilloso. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te doy gracias porque una vez más tú has hecho cosas maravillosas. Tú sigues estando con nosotros. Te complaces, Señor Jesús. Gracias te doy porque podemos invocarte y puedes venir a nuestras vidas. Te doy gracias por la vida de mi hermano Tere. Yo sé que tú eres su Dios, que tú eres su sanador, que tú eres el que le da fuerzas, el que restaura todas las cosas en su vida. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque una vez más tú nos has demostrado que nadie se puede levantar en nuestra contra, que nadie puede poner maldición sobre un hijo de Dios, que nadie puede, Señor Jesucristo, arrebatarnos de tu santa y gloriosa mano. Por eso yo te doy gracias por la vida de mi hermana, por la palabra que fue expuesta ese día. Te doy gracias por toda su familia, que aunque numerosa, Señor Jesús, tú conoces los corazones de cada uno de ellos. Gracias te damos, precioso y maravilloso Jesús. Amén. Estuve leyendo la introducción del libro de Isaías, un libro interesante, dividido en 3 partes, interesantes por cierto, y lo que más importa del libro de Isaías es su escritor. Isaías, podemos decir 2 cosas importantes de Isaías. La primera, que este ministerio fue un ministerio largo, ¿sí? Fue un ministerio de 40 años en el cual Isaías estuvo escribiendo. Pero al ser Isaías de una persona y familia importante de Israel, que tenía contacto con la política, con lo que estaban en el reinado, pero también tenía contacto con la familia que era sacerdote. Entonces conocía el mover político y el mover religioso de su pueblo. Mucha gente ha hablado acerca de esto y no lo pueden catalogar como solamente un libro histórico que relata la historia de 3 reyes, sino que da un mensaje muy profético y muy profundo, que a lo mejor Isaías no pudo contemplar todas las cosas que él estaba escribiendo. Pero uno de los pasajes más maravillosos que nos regala es el que acabamos de leer, capítulo 7, verso 14. Entonces dice que este pasaje es uno de los pasajes más enriquecedores que hablan de nuestro Señor Jesús. Dice que él era de la edad de 20 años cuando llega al templo y él ve al Señor en el templo con esas faldas largas. Y desde ahí, desde que presenció ese acontecimiento, dice que su mente fue transformada. Fue una persona que tuvo una experiencia demasiado conmovedora, que afectó su vida personal, su vida íntegra. Dice, quedó muy impregnado con la misión de Dios para su vida. Y un mensaje muy profético. Dice, su conciencia profética era demasiado profunda. Ministraba la palabra, pero la ministraba de tal forma como una persona que conoce, como cuando un doctor da un diagnóstico de una enfermedad que conoce bien. Así es Isaías. Isaías
da una palabra, pero esa palabra no solo la escribe, la vive. Es interesante, porque de aquí podemos sacar varios consejos. El primer consejo que podemos sacar es el significado de Emmanuel. Y dice que Emmanuel significa que Dios estará con nosotros. Con nosotros. Amén. El día jueves en la tarde, noche, a mí me llenó de un gozo la administración que hicimos con nuestra hermana Tere, porque ese Señor, esto que tienen no lo va a poder sacar nadie si no vengo yo en persona. En persona. Me fascinó, me llenó. Esa oración me llenó, porque esa palabra era: ¿no saben quiénes son ustedes? ¿No saben que yo soy el que los cuida, el que los protege, el que le retira las enfermedades, el que regresa la maldición? Dice Gerardo: falleció un vecino de mi mamá. No, el Señor dijo: voy a regresar lo que les fue puesto. Hay una cosa interesante, porque el cristiano tiene que impregnarse de este pensamiento, y este pensamiento es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Aquí hay cuatro cosas interesantes. ¿Por qué? Porque Dios no hizo distinción de pueblos, de razas, de culturas o ninguna posición social. Amén. No hace. Dijo el Señor, ese jueves maravilloso: yo he venido a cumplir con un trabajo que está pendiente por hacer. Exaltar mi nombre en una enfermedad, en una situación lamentable. No somos un gabazo de personas, no somos un gabazo. Somos hijos de Dios. Aunque le duela al enemigo, somos hijos de Dios. El pensamiento de nosotros es malo. Pensamos que Dios no nos ama, pensamos que no somos dignos. Pero dijo el Señor ese día: si tú abres tu boca y tú ruegas que yo te sane, yo te salvo. Hay una situación importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la confesión de quiénes somos, entonces sabemos que Dios está con nosotros, pero necesitamos urgentemente que nos demos cuenta quiénes somos. Hay un valor, y ese valor no lo puso una persona, lo puso Dios. Primero nos creó, nos hizo sus hijos, y luego nos protege y nos cuida. Dice que como segundo lugar, Dios está con nosotros, pero se revela. Fíjate bien, estamos hablando de que Dios está con nosotros y no hace distinción de personas, pero lo más importante es que Dios se revela a través de las situaciones. Dice la palabra que se puede revelar en una forma personal. Por eso a mí me inquieta mucho que seamos tan obstinados. Ese día la palabra era para una familia completa, pero la familia completa no se da cuenta ni siquiera quién está con ellos. No somos capaces de confiar en una palabra. Confiamos más en la palabra mentirosa de un doctor. Confiamos más en un diagnóstico de un papel que nos dan y que nos dicen: mire, aquí está su examen. Le hicimos de páncreas, le hicimos de vesícula, le hicimos análisis de anemia. ¿Dónde está? Mira, aquí no hay nada. Y teniéndolo en la cabecera de la cama, estando el diagnóstico en la cabecera de la cama, no queremos levantar nuestros labios y decirle: Señor, estamos contigo.
Entonces Dios trata la manera de revelarse. La palabra hace nido en nuestros corazones, pero se revela a través de una persona. ¿Qué significa? Se revela y dice: aquí estoy, mira, ¿qué necesitas? Está su oído atento a todo lo que hacemos, pero personal, no congregacional, personal. Podemos estar cientos de personas en un culto y no todas saben platicar con Dios. No todas están poniendo atención en el mensaje. No todas. Algunas tienen problemas, dificultades y su pensamiento está en eso. Algunos otros deciden tapar voluntariamente sus oídos y no escuchar la voz del Señor en la palabra. Todo eso es porque Dios se revela de forma personal, pero también se revela de forma íntima. Y aquí hay una cosa importante, porque cuando llega mi madre y estábamos ahí, había personas que estaban ministrando la situación y decían: es que hay que hablar a los ancianos de la iglesia, que vengan aquí, que oren por el enfermo y el enfermo va a sanar. Pero tienes un diagnóstico que dice que no hay enfermedad. Hay un diagnóstico que dice que no hay enfermedad. ¿Qué es necesario hacer? Bueno, dice el Señor que el Señor va a lo íntimo. ¿Qué significa? Va a la raíz del problema y se revela. Ese es el problema que tenemos los cristianos. El cristiano se aprende la palabra, el cristiano vive la palabra y trata de poner una opinión. Pero ninguno es como el salmista va a saber: declárame el corazón. Declárame, examíname. Porque sabe una cosa, yo creo que sí hay personas buenas en el mundo, pero yo no he encontrado muchas. Yo no las he encontrado. Yo las he tolerado, pero no las he encontrado. Porque cuando tú te encuentras una persona con un espíritu de Dios, entonces te identificas sin hablar. Pero dentro de todo cada uno de nosotros existe una maldad tremenda. Y yo no he encontrado gente buena. Discúlpeme, dentro de la iglesia, con la mano de los dedos puedo contar quién es. Y no porque sea divino. No. ¿Por qué? Porque el Señor te lleva por un proceso. Pero yo veo cuando las personas quieren meter mano en los asuntos, siempre es para sacar provecho, no es para ayudar. Podemos estar orando 20 personas por una misma situación y el pensamiento de unas no está en la oración. Es más, dice la palabra del Señor que este asunto es tan poderoso, dice que si 2 se pusieran de acuerdo en la tierra, ¿será hecho? Puede haber 5 en la familia, 4, 6 en la familia, pero si no se ponen de acuerdo, ¿es por qué? Porque divagamos en nuestros pensamientos, tenemos visiones diferentes. Uno quiere rojo y otro quiere azul, uno quiere nuevo y otro quiere usado. No hay congruencia. Por eso es importante irse a la intimidad. Por eso yo siempre le recalco a los hermanos: tienen todo el derecho de ir al secreto de Dios y decirle: muéstrame el corazón del pastor. Si ustedes ven el corazón, entonces ustedes van a decirle al Señor: muéstrame el corazón. Entonces tú vas a venir con confianza a la iglesia. Pero si tú tienes dudas acerca de quién te está liderando, entonces tú
no estás aprovechando lo que está pasando en este lugar. Hay tranzas y muchos hermanos, lucradores de la palabra. Pero esta parte es interesante porque dice que Dios se revela en forma íntima. ¿Qué significa? Cuando tú conoces el corazón del Señor, a ti nadie te afecta. Ojo, cuando tú conoces al Señor, tú vas al secreto del Señor, te metes al corazón del Señor. Cuando tú sientes cómo el Señor quiere y cómo el Señor aborrece, porque me ha pasado la experiencia personal y me ha dicho, ven, toma mi corazón, vas a sentir lo que yo siento por los pastores que están lucrando con la iglesia. Me mete el corazón, siento un celo, siento un sentimiento de repulsión. Y ahora me dice el Señor, ven, entra a mi corazón y en mi corazón para que sientas cómo yo amo a las personas. Entonces entras en lo íntimo del Señor y cuando sales de ahí, tú ves a las personas de diferente forma. No la ves con el signo de pesos o con las pacas o con la ayuda, no. Ves a la persona y tú sabes identificar cuál es la situación por la cual está pasando y qué les falta. Porque tú te metiste al corazón de Dios. Cuando tú te metas al corazón del Señor, vas a bajar de ahí y Dios se te va a revelar en forma íntima. Tú vas a poder hacer oraciones libres. ¿Por qué? Porque no te va a interponer nada entre tu oración que estás pidiendo y Dios. Porque sabes que ese corazón abriga a todo el mundo. Hay hijos que no quieren a sus papás. Hijos que aborrecen a su madre, a su padre. Hay más padres huérfanos que hijos huérfanos. Intimidad con Dios. Voy a salir al sol, hermano, a ver qué pasa. No pasa nada. Porque el amor de Dios se revela en tu persona. ¿Es que el hermano es digno de lástima? No, ningún digno de lástima. Es una persona que tiene un valor. Ese valor se lo dio Dios. Ay, pobrecito hermano menso. No es menso. Tú eres el que estás haciendo las cosas arbitrariamente, no el hermano. No le des a tu mamá, no le des a tu papá, guarda eso, guarda lo otro. Todo eso es importante, porque todo eso lo está mirando el Señor. Dice la palabra que Dios se revela en forma amigable. ¿Sabes por qué? Porque mi corazón lo necesita. El amor de Dios es nuestro antídoto para no sentir cosas malas. Es esa unción que le ponían a los animalitos en las orejas para que las garrapatas no se le metieran. Es esa unción que le ponían a los caballos cuando se rasguñaban la pierna para no hacer una infección, agarraban aceite y lo ponían. Y cuando lo ponían, ellos garantizaban que ese animal iba a estar libre de situaciones. Dice que Dios se revela a nuestras vidas en forma amigable para que nosotros podamos discernir entre un amor verdadero y un amor que no es verdadero. Dice que Dios está con nosotros, pero que también se tiene que manifestar de diferentes formas. Una de las formas en que Él se manifiesta es que te da libertad. Es tu estandarte, es tu bandera. Dice que otra forma de manifestarse es con su salvación, como Salvador. Pero dice que se manifiesta como Rey, para que tú veas que eres hijo de un Rey.
Hijo nos es dado para que lo conozcamos. Si ustedes supieran el poder que hay en Dios para nuestras vidas, no estaríamos tristes ni avergonzados, estaríamos contentos, rebosando de gozo. Pero dice también otra cosa importante. Dice que el cristiano tiene que ser un cristiano con algunas características muy especiales en cuanto a que Dios está con nosotros. La primera característica que tiene que hablar es muy importante, porque nosotros debemos confiar en Él. Yo sé que me enfermo de la gripa, yo sé que tengo que ir a ver al traumatólogo, yo sé que tengo que ir a ver al terapeuta, y todo está excelente. Pero nosotros tenemos que confiar en la salvación que nos da el Señor, en la palabra que nos da el Señor. Entonces dice la palabra del Señor que Dios el Padre mandó que nosotros debíamos confiar en Él. Así lo dice Lucas capítulo 9:35. Dice Lucas 9:35. Entonces salió de la nube una voz que les decía: este es mi hijo elegido. Dice, escúchenlo. Amén. Este es mi hijo elegido. Este es el medio, es el puente. Tienen que escucharlo. Fíjate una cosa interesante, porque es necesario que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Es muy indispensable escucharla. Es muy indispensable. Y por lo regular sucede que mi Señor es eterno. Nosotros somos finitos, pero Él es infinito. Entonces sucede que antes de que nos pasen las cosas, el Señor ya nos advirtió lo que íbamos a pasar. Sucede por ahí que el Señor siempre se adelanta a los acontecimientos. Entonces, nosotros tenemos que tener paz siempre. Porque la paz no la debemos utilizar solamente cuando estoy en mi casa, cuando estoy encerrado en una habitación solo y cuando tengo mucha paz y tranquilidad. No. La paz de Dios tengo que sacarla cuando voy a comenzar una situación crítica. ¿Por qué? Porque la paz la voy a sacar de las cosas que me dijo con anterioridad. Importante, Dios avisa. No tenemos que andar como gallinas descabezadas, dando palos de ciego por aquí y por allá. No, Dios se antepone en las situaciones con una palabra, con un sueño, con una visión, con algo para advertirnos. ¿Para qué? Para que no nos descontrolemos, para que tengamos un centro de gravedad, para que tengamos una ancla segura, para que tengamos una roca firme. Es ahí donde la gente comete los errores. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de tener fe, dejamos de confiar en Él. Entonces, ese es el problema que tenemos los cristianos. Nos volvemos locos con una gripa. Nos mueven de nuestro centro de gravedad. Dice que el arca del pacto era tan preciosa, el arca del pacto, porque tenía 4 centros de gravedad. ¿Qué significa? El sacerdote podía estar ministrando y como traía el sacerdote un aparato en el cual era un incenciario para poner, para que se hiciera una nube, para que el Señor no estuviera ahí. Dice que Él andaba alrededor del arca del pacto y esa arca del pacto Él se movía y se llenaba una nube importante para que la presencia de Dios no lo matara. Pero dice que esa arca tenía 4 patas. Y las 4 patas del arca tenían un centro, un equilibrio. Lo podían mover y esa arca buscaba su centro.
El cristiano que tiene la palabra firme, el cristiano que sabe quién es su ancla, ese cristiano es un cristiano maduro. Pero aquella persona que se desequilibra, que empieza a hacer berrinches, esa persona necesita un ancla, porque le roban su paz. Dice que debemos de confiar que Él es nuestra salvación. Lo dice Juan capítulo 10, 28, y dice, yo les doy vida eterna. ¿Qué dice? Jamás. Esa es mi confianza, esa es mi paz. Esa es mi paz, ese es el problema. Vamos a enfrentarnos a la muerte, sí, ¿cuántas veces? No sé cuántas. Hemos enfrentado, en la vida cristiana he enfrentado 4 veces la muerte, 4, pero ninguna ha podido. Pero yo sé que con muchas personas que sí ha podido con ellas. El jueves fue la última. Te cansas, te sientes que te desmayas, te sientes, pero no pudo. ¿Por qué? Porque alguien en esa sala tenía paz y estaba diciendo aquí, ¿qué les ha dicho el Señor? No, pues es que no ha dicho nada. ¿Cómo no? Son sus hijos. Tiene que decirles algo al Señor. Tenemos que levantar la antena, tenemos que ver algo, tenemos que soñar algo, tenemos que ver algo. Qué triste, mis hermanos. Me da lástima cómo vive la gente. Me da lástima que la gente ande deseando lo que los otros tienen. Qué triste. Imagínate yo, un ejemplo pequeño de lo que está pasando en el mundo. Imagínate yo que ande diciendo, ay hermano Martín, esa camioneta tiene que ser mía, esa camioneta que usted tiene que ser mía. Oye, pues si es su gusto, él eligió el color, él eligió su estilo, ¿por qué yo tengo que elegir eso? ¿A poco no hay otras cosas en el mundo para elegir? ¿A poco tengo que encapricharme con la mujer ajena? ¿Tengo que encapricharme con la casa ajena? ¿Tengo que encapricharme? Qué triste y patético una vida de esas. Triste y patético. Cuando tenemos un Dios que nos da lo que le pidamos, que nos bendice a su alcance y no a nuestro alcance, que nos da de más. Ese es el problema. A eso nos enfrentamos todos los días. Personas que quieren la vida de otros, las compañías de otros. Por eso el hermano Martín dice una cosa cierta. Qué triste que todas esas fechas sean puras posadas, ebriedad y carne asada, regalos en las posadas. Esperamos todo un año ¿para qué? Para que alguien se digne en rifar algo para nuestras vidas. Dice el Señor, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cómo voy a quitarle las cosas que son de otro? ¿Cómo voy a desear las cosas de otro? ¿Acaso no escogió el Señor tu pareja? ¿Acaso no escogió las cosas que tienes? ¿Acaso no te las dio de Él? ¿Por qué vamos a menospreciar las cosas que Él nos dio? Este es el problema. ¿Por qué? Porque nuestra salvación se pierde cuando nosotros perdemos el equilibrio de las cosas, cuando nosotros no sabemos quiénes somos, cuando nosotros no sabemos que Él es nuestra salvación. Y dice la palabra, Señor, yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie los podrá arrebatar. Ese es mi centro, mi equilibrio. Dios quiere un equilibrio en tu vida.
Hay doctores, hay ginecólogos, hay personas que están construyendo viviendas, hay personas manufacturando carros, hay muchas cosas. Dios te dio imaginación para que tú crees tu propio hogar, para que tú crees las cosas que son tuyas. Oye, yo quiero unos zapatos, pero no quiero los zapatos del hermano, quiero mis zapatos. Y eso tiene que ver con mi gravedad, con mi centro, con mi equilibrio, con mi paz. No vayas a comprar enojado, porque es lo que pasa. Siempre va uno, ay, no, es que ahora tengo que ir acá, tengo que ir allá. No, mis hermanos, tengamos paz para hacer todas las cosas bien. Dice la palabra del Señor que debemos obedecerlo, porque así se manifestará nuestro amor hacia Él. Pero en cuanto lo recibieron y creyeron en ella, les concedió llegar a ser hijos de Dios. Ponte en pie, mi hermano.